Cuando el amor y la traición caminan de la mano, el destino se encarga de revelar las verdades que el tiempo intentó ocultar. Hay historias que comienzan con promesas eternas y terminan en silencios que gritan. Historias donde la costumbre se disfraza de amor y el miedo a estar solo pesa más que la valentía de empezar de nuevo. Esta es una de ellas, la historia de Valeria y Julián. Dos corazones que se amaron con intensidad, se perdieron entre apariencias y aprendieron, demasiado tarde, que amar sin respeto es otra forma de dolor. Valeria era una mujer que todos admiraban sin comprenderla del todo. Tenía esa calma que solo nace del hábito de reprimir las tormentas. Era buena escuchando, resolviendo, cuidando, pero nadie sabía que detrás de su mirada serena habitaban heridas que nunca había tenido tiempo de sanar. Desde niña le enseñaron que la fortaleza consistía en no llorar, en no quejarse, en seguir siempre adelante. Así creció, construyendo paredes en lugar de pedir abrazos, sonriendo cuando quería gritar, y guardando cada decepción en un rincón de su pecho hasta que se volvió costumbre. Julián llegó a su vida en el momento justo para hacerla creer que por fin podía descansar. Él era seguro, inteligente, de esos hombres que hablan mirando directo a los ojos y hacen sentir al otro el centro del universo. Tenía una voz cálida y una risa contagiosa, y cuando la miraba parecía verla de verdad, como nadie antes lo había hecho. En aquellos primeros días, Valeria sintió que todo tenía sentido, que la espera había valido la pena. Se conocieron en una exposición de arte. Él se acercó para preguntarle su opinión sobre un cuadro abstracto lleno de azules y grises, y ella respondió con una mezcla de timidez y curiosidad. Hablaron largo rato, como si se conocieran de antes, y antes de despedirse, él le pidió su número para seguir la conversación. Desde entonces no pasó un solo día sin que Julián buscara una excusa para llamarla, para verla, para saber cómo estaba. La hacía reír, la escuchaba, la llenaba de detalles sencillos, flores sin motivo, mensajes de buenos días, cenas improvisadas. Valeria, que había aprendido a esperar poco, comenzó a imaginar mucho. Durante los primeros años, su relación fue un refugio. Se completaban, se entendían, se acompañaban en cada desafío. Julián le decía que juntos construirían una vida sólida, sin mentiras, sin máscaras, y ella le creyó con el corazón abierto. Se casaron en una ceremonia pequeña frente al mar, prometiéndose amor en los días buenos y paciencia en los malos. Los amigos los miraban con envidia amable, convencidos de que estaban hechos el uno para el otro. Pero el tiempo, ese juez silencioso, empezó a revelar lo que las palabras prometen y los actos niegan. Julián, ambicioso y perfeccionista, fue ascendiendo en su trabajo hasta convertirse en el hombre admirado por todos. Reuniones, viajes, proyectos, aplausos. El éxito lo envolvió en una rutina donde cada día valía por los resultados que lograba. Valeria lo esperaba, siempre comprensiva, siempre paciente, siempre lista para apoyarlo. Pero en algún punto él empezó a confundir gratitud con amor y la costumbre con estabilidad. Lo que antes era complicidad se transformó en distancia. Lo que era risa compartida se volvió silencio funcional. Valeria sentía que algo se rompía, pero no sabía cómo detenerlo. Intentaba hablar, proponer viajes, recordar viejos sueños, pero Julián la escuchaba con medio oído y respondía con frases rápidas. «No te preocupes, ya pasará». «Es solo una etapa, estoy cansado». «Tú sabes que te amo, ¿para qué darle vueltas?». Palabras huecas que ya no abrigaban. Las noches se hicieron largas. En la cama, dos cuerpos juntos, pero cada vez más lejos. Valeria cerraba los ojos fingiendo dormir, mientras él revisaba el teléfono una y otra vez. El brillo de la pantalla iluminaba su rostro distraído. Ella, en silencio,
Recordaba los tiempos en que el reflejo de esa luz era el de las velas sobre la mesa de sus cenas. Poco a poco, empezó a aceptar que algo en ellos había cambiado, aunque se negara a nombrarlo. Hasta que un día, la verdad cayó sin aviso, como una tormenta en pleno cielo despejado. Fue una tarde cualquiera. Julián estaba en una reunión y le pidió a Valeria que buscara en su escritorio un contrato importante. Ella, obediente, abrió los cajones hasta que encontró una carpeta sin nombre. Dentro había papeles desordenados, recibos, notas, y entre ellos un sobre blanco. No quería abrirlo. Algo en su cuerpo se tensó, como si ya supiera que lo que estaba a punto de leer iba a cambiarlo todo. Pero lo hizo. Eran impresiones de correos electrónicos, mensajes de otra mujer, mensajes donde Julián escribía palabras que antes le pertenecieron a ella. Eres mi refugio. Nadie me entiende como tú. Sueño con verte. Las fechas eran recientes. Las frases demasiado íntimas. Había reservas de hotel, fotos, pequeños secretos compartidos. Valeria leyó en silencio, sin moverse. Las manos le temblaban, pero sus ojos permanecían secos. En ese instante entendió que no hacía falta gritar para saber que algo había terminado. Esperó a que él volviera. Cuando escuchó las llaves en la puerta, respiró hondo. Julián entró sonriendo, hablando por teléfono, sin notar su presencia. Colgó, se acercó a besarla, y ella apenas se apartó. Le mostró los papeles, sin una palabra. El rostro de él perdió el color. Buscó explicaciones, frases rápidas, argumentos, pero todo sonaba vacío. Ella no respondió. Se limitó a mirarlo, una mirada que pesaba más que cualquier discusión. Esa noche no hubo lágrimas, ni portazos, ni insultos. Solo silencio. Un silencio que gritaba, ya no más. Valeria no durmió. Se sentó en el borde de la cama, mirando la oscuridad. Recordó el primer día que se conocieron, los sueños que compartieron, las veces que lo defendió incluso cuando dudaba de él. Sintió rabia, tristeza, decepción, pero también algo inesperado, alivio. Porque a veces el fin de una mentira duele menos que la continuidad de la ilusión. Al amanecer, mientras él seguía dormido, ella empacó pocas cosas. No sabía a dónde iría, solo que no podía quedarse. Miró la casa una última vez. Cada rincón guardaba recuerdos. El sofá donde rieron, la cocina donde soñaron con hijos, el espejo donde se probaba vestidos para esperarlo. Cerró la puerta con cuidado y bajó las escaleras sin mirar atrás. Un taxi la esperaba afuera. Mientras el auto avanzaba, Valeria sintió que cada kilómetro que se alejaba era una capa de tristeza que se desprendía de su piel. Viajó sin destino fijo. La carretera se extendía ante ella como una promesa incierta. Después de horas de silencio, llegó a una ciudad costera. El aire olía a sal y a nuevos comienzos. Rentó una pequeña habitación en una posada humilde. La dueña, una mujer mayor de sonrisa amable, le ofreció una taza de té sin hacer preguntas. Valeria agradeció. No recordaba la última vez que alguien le dio algo sin esperar nada a cambio. Esa noche durmió sola. El sonido del mar reemplazó el eco de los silencios que la habían acompañado durante años. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Solo era silencio. Los días siguientes se mezclaron entre rutinas simples: caminar por la playa al amanecer, escribir en su cuaderno, observar a la gente pasar. Aprendió a cocinar para uno, a disfrutar un café sin compañía, a sonreírle al espejo sin necesitar testigos. Descubrió que la soledad no era castigo, sino pausa, y en esa pausa comenzó a escucharse de nuevo. Un día, mientras exploraba el mercado local, se detuvo frente a un pequeño puesto de libros usados. Entre montones de papel amarillento, encontró un ejemplar titulado
El arte de empezar de nuevo. Lo tomó, lo hojeó, y el vendedor le dijo que perteneció a un hombre que vivía en el pueblo y solía reparar muebles. «Buen tipo», comentó. Valeria lo compró sin saber que ese detalle insignificante pronto se convertiría en el primer hilo de una nueva historia. Esa tarde, mientras leía sentada frente al mar, escuchó una voz detrás de ella. «Buen libro, aunque las primeras páginas son lentas». Se giró. Era un hombre de mirada tranquila, con la piel curtida por el sol y las manos manchadas de madera. Sonreía, no con picardía, sino con respeto. «Soy Samuel», dijo simplemente. Ella asintió, algo desconcertada. No estaba lista para conocer a nadie, pero había algo en su tono que no exigía nada, solo presencia. Desde ese día comenzaron a cruzarse en distintos lugares, en la panadería, en la plaza, en la orilla del mar, siempre con la misma naturalidad. Un saludo, un intercambio de palabras, y luego cada uno seguía su camino. No era coqueteo, era reconocimiento, como si ambos intuyeran que venían de heridas parecidas. Samuel trabajaba reparando muebles antiguos. Su taller olía a madera, barniz y paciencia. Valeria pasó frente a él varias veces antes de atreverse a saludar. Un día se detuvo y observó cómo lijaba una silla. A veces las cosas rotas solo necesitan tiempo y manos que no se rindan, dijo él sin mirarla. Ella entendió la metáfora sin necesidad de explicaciones. Así empezó algo nuevo. No una historia de amor inmediata, sino un renacimiento compartido. Con el paso de los días, la rutina de Valeria comenzó a llenarse de pequeñas cosas que antes no notaba. El olor del pan recién hecho, el sonido de las olas contra las rocas, el saludo de la gente en la calle. El dolor seguía ahí, pero ya no la dominaba. Se había convertido en una sombra que la acompañaba sin asfixiarla. Y cada mañana cuando abría los ojos sentía un poco más de paz. Samuel, por su parte, tenía una serenidad que desconcertaba. No hablaba mucho de sí mismo, pero su mirada tenía una profundidad que delataba una vida con cicatrices. Era un hombre que había aprendido a callar sin huir, a escuchar sin juzgar. Con él, Valeria no sentía la presión de ser fuerte. Podía quedarse en silencio, mirar el mar y saber que no necesitaba llenar el aire de palabras para sentirse acompañada. A veces, él le contaba pequeñas historias mientras trabajaba en el taller. Una mesa vieja que había pertenecido a una familia y que ahora recuperaba vida. Una silla que reparaba con cuidado porque todavía tenía historia que contar. Valeria lo escuchaba y pensaba que, de algún modo, eso también se aplicaba a las personas. Que aunque estuvieran rotas, si alguien las trataba con paciencia, podían volver a ser útiles, hermosas, completas. Una tarde, mientras ayudaba a Elena, la dueña de la posada, con unas cajas, Valeria le habló por primera vez de su pasado. No con lágrimas, sino con aceptación. «A veces pienso que lo perdí todo», dijo, «pero también que tal vez eso fue lo que me salvó». Elena sonrió y le respondió, «Cuando una puerta se cierra, no siempre es castigo. A veces es la vida corrigiendo el rumbo». Esa noche, Valeria escribió esa frase en su libreta y la subrayó 3 veces. Las semanas se volvieron meses, y aunque ella no se daba cuenta, algo en su interior se estaba reconstruyendo. Comenzó a ayudar en el taller de Samuel con tareas pequeñas, ordenar herramientas, limpiar pinceles, escoger colores de barniz. Él le enseñaba sobre la madera, sobre cómo reconocer cuando una pieza aún tenía fuerza para sostenerse. «Mira», decía, «esta parece débil, pero si la trabajas bien, resiste otra década». Ella lo observaba y pensaba que así era también el corazón. Mientras tanto, lejos de esa calma, Julián enfrentaba su propio vacío.
La casa que antes rebosaba de vida ahora era un espacio lleno de ecos. Al principio se convenció de que ella volvería, que era un impulso, una rabieta, una confusión pasajera. Pero los días pasaban y el teléfono seguía mudo. Intentó concentrarse en el trabajo, en sus proyectos, pero todo le parecía sin sentido. Había gente a su alrededor, sí, pero ninguna presencia llenaba la ausencia de Valeria. Una noche, sentado en la oscuridad de su sala, miró una foto de su boda. La sonrisa de ella era auténtica, luminosa, viva. Se dio cuenta de que hacía años no la veía así. En ese momento comprendió que no había perdido a una mujer. Había perdido una versión de sí mismo que solo existía cuando ella lo miraba con amor. Empezó a buscarla, no por amor puro todavía, sino por desesperación. Llamó a sus amigos, a sus colegas, visitó los lugares que solían frecuentar. Nadie sabía nada. Algunos ni siquiera querían hablar con él. Poco a poco, el orgullo se transformó en culpa y la culpa en miedo. Miedo de haber cruzado un límite del que no se vuelve. De regreso en el pueblo costero, Valeria se había convertido en parte de la comunidad. Ayudaba en la cafetería de Elena, organizaba pequeños eventos y su sonrisa, esa que había olvidado cómo usar, empezaba a aparecer sin esfuerzo. Samuel la miraba trabajar, admirando su manera de devolverle color a todo lo que tocaba. Una tarde le dijo: «Tu forma de mirar las cosas las hace más bonitas». Ella respondió con una risa suave, pero por dentro sintió algo moverse, algo que no se atrevía a nombrar todavía. Sin embargo, el pasado tiene la costumbre de aparecer justo cuando creemos haberlo dejado atrás. Un día, mientras Valeria salía del mercado con una bolsa de pan, una voz la detuvo. Era una voz que conocía demasiado bien. Su cuerpo se tensó antes de girar. «Valeria». Julián estaba allí, con el rostro cansado, los ojos ojerosos, el traje arrugado. Ya no era el hombre seguro que ella recordaba. Ahora parecía más pequeño, más humano, más perdido. Ella lo observó en silencio. Durante un momento, ninguno habló, hasta que él dio un paso hacia ella. «Te busqué por todas partes», dijo con voz baja. «No sabes lo que he pasado». Ella respondió con calma: «No, Julián, no lo sé, pero tampoco lo necesito saber». El silencio que siguió pesó más que 1000 reproches. Él intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás, no con miedo, sino con respeto hacia sí misma. «Déjame explicarte», insistió. «No hay nada que explicar», respondió ella. «Las explicaciones llegan antes, no después». Julián bajó la mirada. «Te juro que fue un error, que no supe lo que hacía». Ella suspiró. «Sí lo supiste, Julián. Solo pensaste que nunca tendría consecuencias». Esas palabras lo atravesaron. Ella continuó: «No te odio, pero no puedo volver a ser quien era contigo. Esa mujer ya no existe». Él quiso decir algo más, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La miró, queriendo encontrar en sus ojos el perdón que siempre le concedió, pero esta vez encontró firmeza. «Solo vine a pedirte una oportunidad», dijo finalmente. «Y yo te agradezco que lo intentes», respondió Valeria. «Pero ya no quiero oportunidades, quiero paz». Lo dejó ahí, en medio de la plaza, con el ruido de la gente a su alrededor. Caminó hacia la playa, y mientras el viento le movía el cabello, sintió que por fin se cerraba una puerta que durante años había dejado entreabierta. Esa noche, Samuel la encontró mirando el mar. No preguntó nada. Solo se sentó a su lado. Estuvieron en silencio largo rato escuchando las olas. Luego él dijo: «Cuando algo se rompe a veces no se puede reparar igual, pero eso no significa que no pueda volver a ser hermoso». Ella asintió. «Tal vez las grietas también cuentan historia». Él sonrió. «Exacto,
y lo que sobrevive a la ruptura suele ser más fuerte. El tiempo continuó. Julián se fue del pueblo sin despedirse. Valeria no volvió a pensar en él con rencor, sino con distancia. Lo entendió, lo soltó, lo perdonó, no por él, sino por ella. A partir de entonces, su relación con Samuel floreció despacio. No hubo promesas exageradas ni juramentos imposibles, solo gestos sencillos, una taza de café compartida, una caminata al atardecer, un libro leído juntos. El amor, cuando es real, no irrumpe, se insinúa. Valeria comenzó a pintar. No era artista, pero descubrió que mezclar colores la ayudaba a entender sus emociones. Cada trazo era una parte de sí misma que volvía a la vida. Samuel la observaba desde lejos, sabiendo que no necesitaba intervenir, que su papel era acompañar. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, ella le dijo: «Nunca pensé que volvería a sentir algo así». Él respondió: «Tal vez nunca dejaste de sentir, solo necesitabas que alguien te recordara que mereces hacerlo sin miedo». Las palabras de Samuel no eran grandes discursos, eran verdades simples, dichas con ternura. Con el tiempo, Valeria se dio cuenta de que no lo amaba por lo que él hacía, sino por lo que ella era cuando estaba a su lado, libre, auténtica, tranquila. Pero la vida, incluso cuando se encamina, nunca deja de probar la fortaleza de los corazones. Un día, Valeria recibió una carta sin remitente. Era de Julián. La carta no pedía nada, solo agradecía. Decía: «Gracias por haberme amado cuando yo no sabía hacerlo. Gracias por mostrarme que el perdón no es volver, sino dejar de odiar. Espero que seas feliz, aunque no sea conmigo». Valeria cerró la carta con lágrimas silenciosas, no de tristeza, sino de cierre. La guardó entre las páginas de su cuaderno y escribió al final: «Algunas historias no terminan. Simplemente se transforman». Los meses pasaron. Valeria y Samuel abrieron un pequeño espacio donde la gente del pueblo podía aprender oficios, leer, compartir historias. Lo llamaron Corazones Libres. Cada rincón del lugar respiraba amor y calma. A veces, cuando el viento soplaba desde el mar, ella pensaba en todo lo que había vivido y sonreía. Había comprendido que el amor verdadero no siempre es el que dura, sino el que enseña. Que algunas personas llegan para quedarse y otras solo para despertarnos. Que lo importante no es no romperse, sino aprender a armarse de nuevo. Y así, mientras el sol desaparecía y el cielo se teñía de naranja, Valeria respiró profundo, agradecida. Ya no era la mujer que huyó una madrugada, ni la esposa que temía ser reemplazada. Era una mujer completa, en paz con su historia, con sus heridas, con su presente. El mar seguía rugiendo frente a ella, eterno, libre, indomable, como su corazón. El tiempo siguió su curso con la calma de las mareas. En el pequeño pueblo costero, la vida de Valeria se había llenado de días simples, y sin embargo, llenos de sentido. Cada amanecer traía un olor distinto, a café recién hecho, a pan caliente, a sal marina. Cada tarde el sol caía sobre el mar con la misma delicadeza con la que ella había aprendido a mirarse a sí misma, sin dureza, sin culpa, sin prisa. El taller que compartía con Samuel era ahora un refugio para muchos. Personas llegaban buscando reparar algo más que un mueble. Traían fotos viejas, sillas rotas, mesas con grietas, y mientras las manos de Samuel trabajaban la madera, las palabras de Valeria acompañaban el alma. Ella había descubierto que, al hablar del dolor de otros, sanaba un poco del suyo. A veces se sentaba frente al mar con su cuaderno y escribía pequeñas frases que luego dejaba en la mesa de la cafetería, anónimas, para quien las encontrara. El perdón no borra, limpia. No hay finales, solo pausas del alma. Lo que se rompe puede brillar distinto.
La gente comenzó a reconocer su letra sin saber quién era, y poco a poco esas notas se convirtieron en una especie de ritual silencioso entre los habitantes del pueblo. Samuel observaba todo aquello con orgullo. No decía mucho, pero su mirada lo decía todo. Había aprendido que el amor no siempre necesita palabras para sentirse. A veces basta con la presencia tranquila, con saber que el otro está, sin condiciones ni exigencias. Y Valeria, que había pasado años mendigando atención, entendió que el verdadero amor no se pide, se ofrece. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre los tablones del taller, Samuel le entregó una caja pequeña de madera. «Para ti», dijo. Ella la abrió y encontró dentro una figura tallada en forma de corazón. Estaba hecha de dos maderas distintas, unidas por una fina línea de resina transparente. «Está rota», murmuró ella, pasando el dedo por la grieta. «Sí», respondió él. «Y sin embargo, sigue siendo un solo corazón. A veces lo que nos rompe nos enseña a unirnos mejor». Valeria sintió un nudo en la garganta. No era un regalo costoso, pero tenía más valor que cualquier joya. Lo colocó en el estante del taller como recordatorio de todo lo que había aprendido. Con el paso de los meses, su vida y la de Samuel se entrelazaron sin esfuerzos. No había grandes promesas, solo gestos, preparar juntos la cena, caminar bajo la lluvia, leer un libro en silencio. Era un amor que respiraba calma, uno que no pretendía llenar vacíos, sino acompañar caminos. Pero incluso en la serenidad, el pasado a veces regresa disfrazado de duda. Una noche, mientras ordenaban papeles, Valeria encontró entre las páginas de un cuaderno una foto vieja, ella y Julián, sonriendo frente al mar. Durante un instante, el recuerdo la golpeó. No con dolor, sino con una nostalgia suave. Samuel se acercó y la miró en silencio. «Es parte de tu historia», dijo. Ella asintió. «Sí, y por primera vez puedo mirarla sin tristeza». «Entonces ya la has cerrado», respondió él, y la abrazó sin preguntar más. Desde aquel día, Valeria sintió que algo dentro de ella se liberaba. No solo había perdonado a Julián, sino también a sí misma por haberse quedado tanto tiempo donde ya no era feliz. Comprendió que todos tenemos nuestro ritmo para sanar, que no se trata de olvidar, sino de recordar sin sangrar. A medida que el pueblo crecía, también lo hacía su proyecto. Gente de otras ciudades empezó a llegar para participar en los talleres de corazones libres. Algunos venían por curiosidad, otros buscando consuelo. Y allí encontraban un espacio distinto, sin juicios, sin etiquetas. Valeria y Samuel habían logrado lo que sin saberlo siempre habían deseado: construir un hogar donde las almas rotas pudieran descansar. Una tarde, mientras ella organizaba una lectura colectiva, un visitante inesperado apareció en la puerta. Era un periodista que había escuchado sobre el lugar y quería escribir un artículo. Se sentó con ellos, observó el ambiente, escuchó las historias y al final dijo: «Este sitio tiene algo especial. No sé si es la luz, el olor a madera o las miradas de la gente». Valeria sonrió. «No es el lugar, son los corazones». El artículo se publicó semanas después y el taller se volvió conocido. Llegaban cartas de agradecimiento, personas compartiendo cómo las palabras de Valeria les habían ayudado a tomar decisiones, a dejar relaciones dañinas, a perdonarse. Por primera vez, ella entendió que su dolor no había sido en vano, había servido para encender faros en otros. Samuel la observaba con orgullo, pero también con una leve tristeza escondida. Había aprendido a quererla sin poseerla y sabía que el amor verdadero no teme al crecimiento del otro. Una noche le dijo: «Si algún día sientes que tienes que irte, prométeme que no te quedarás por miedo a lastimarme». Ella lo miró sorprendida. «¿Por qué dirías eso?» «Porque sé que el corazón libre que ayudaste a construir aquí también late dentro de ti».
Y si un día el mar te llama, quiero que sepas que siempre tendrás un puerto donde volver. Valeria se emocionó. Nunca antes alguien la había amado con tanta libertad. Lo abrazó y susurró: «No quiero huir más, Samuel. Por fin encontré un lugar donde puedo quedarme sin perderme». Pasaron los años. El taller creció, el pueblo también. Valeria comenzó a escribir un libro, no una novela, sino un conjunto de reflexiones y memorias. Lo tituló Corazones heridos, en honor a todas las personas que habían pasado por el taller y a la historia que la había transformado. En las primeras páginas escribió: «No hay vergüenza en romperse. La vergüenza está en fingir que nada duele. A veces, las grietas dejan pasar la luz que no sabíamos que necesitábamos». El día que terminó el manuscrito, lo leyó frente a Samuel, a Elena y a todos los amigos del pueblo. Su voz temblaba, pero cada palabra salía cargada de verdad. Cuando terminó, hubo silencio. Un silencio lleno de respeto. Luego, aplausos. Samuel la miró con los ojos brillantes y dijo: «Tu historia era dolor, ahora es medicina». Esa noche celebraron junto al mar. Había música, risas, fuego. Valeria miró las estrellas y pensó en todo lo vivido. La traición, la huida, la soledad, la reconstrucción. Comprendió que el destino no siempre castiga. A veces enseña con caminos torcidos. Un año después, el libro se publicó. Llegó a muchas manos, a muchos corazones. Y entre las cartas de lectores, una llamó especialmente su atención. Venía sin remitente. Dentro, solo una nota breve: «Gracias por haber contado una historia que también era la mía. Con gratitud, J». Valeria supo que era de Julián. No sintió sorpresa, ni enojo, solo una paz profunda. Lo había perdonado hacía mucho. Aquella carta era el punto final que faltaba. Pasaron los años, y el taller Corazones Libres se convirtió en un punto de encuentro para todos aquellos que necesitaban reconstruirse. Los niños del pueblo crecieron viendo cómo la madera vieja se transformaba en muebles nuevos, cómo las personas llegaban con lágrimas y se iban con sonrisas. La historia de Valeria y Samuel se volvió una especie de leyenda local. La mujer que un día huyó del dolor y terminó enseñando a otros a amar sin miedo. El mar seguía siendo el testigo silencioso de todo. Cada amanecer tenía su propio color y cada atardecer traía consigo la promesa de otro comienzo. A veces, Valeria caminaba sola por la orilla, recordando aquel primer día en que llegó al pueblo con una maleta pequeña y el corazón roto. Agradecía cada paso, cada decisión, incluso las equivocadas, porque todas la habían llevado hasta allí. En una de esas caminatas, vio a una pareja joven discutir en la playa. Él alzaba la voz, ella lloraba. Por un instante se vio reflejada en esa mujer, vulnerable, intentando sostener lo insostenible. Se acercó con calma y sin entrometerse, dejó caer en la arena una concha marina con una nota adentro. Cuando la joven la encontró, leyó: «A veces el amor también sabe irse». Luego miró a su alrededor, buscando a quien la había dejado allí, pero Valeria ya se había alejado. Esa noche, Samuel la esperó en casa con la cena lista. La miró entrar con el cabello despeinado por el viento y dijo sonriendo: «¿Dejas huellas por donde pasas?». Ella respondió riendo: «Espero que sean huellas ligeras». «No, Valeria», dijo él, «son huellas que enseñan a caminar mejor». Cenaron en silencio, con esa complicidad que no necesita palabras. Cuando terminaron, él sacó una caja pequeña del bolsillo. Dentro había un anillo sencillo, hecho de plata y madera. «No es una promesa de eternidad», dijo él, «es una promesa de presencia. No sé cuánto durará la vida, pero quiero que sepas que cada día que tenga, quiero vivirlo contigo». Valeria lo miró largo rato antes de responder: «Acepto, pero no como antes».
Acepto porque ahora sé que amar no es perderse en el otro, sino encontrarse a su lado. Se abrazaron y el sonido del mar se mezcló con el de sus respiraciones. Era el mismo mar que la había recibido años atrás, pero ahora sonaba distinto. Ya no era refugio ni escape, era hogar. El libro de Valeria siguió viajando de mano en mano. Se tradujo a otros idiomas, se leyó en clubes de lectura, se recomendó entre amigos. Algunas personas llegaban al pueblo solo para conocerla, y ella las recibía con humildad. «No soy escritora», solía decir, «solo conté lo que viví». Pero en el fondo sabía que eso era precisamente lo que la hacía especial. No inventó nada, simplemente fue honesta. Una tarde de invierno, mientras el cielo se cubría de nubes, Valeria recibió la visita de una joven periodista que quería hacerle una entrevista para un documental sobre mujeres que habían transformado su vida después de una traición. Le preguntó, ¿cuál fue el momento en que dejó de doler? Valeria pensó unos segundos y respondió, cuando entendí que no todo lo que se rompe necesita ser reparado. A veces solo hay que agradecer lo que fue y seguir caminando. ¿Y cómo logró perdonar? Ella sonrió. El perdón no se busca, llega cuando uno deja de querer tener razón. La periodista guardó silencio, conmovida. Aquella entrevista se volvió viral tiempo después, inspirando a miles de personas. Pero Valeria no lo supo de inmediato. Ella seguía viviendo su vida sencilla, sin buscar reconocimiento. Samuel envejeció a su lado, con la misma serenidad con la que había llegado a su vida. Sus manos, que antes trabajaban la madera con fuerza, ahora temblaban un poco, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Valeria lo cuidaba con ternura, con paciencia, con ese amor tranquilo que no necesita demostrar nada, porque todo está dicho en cada gesto. Una noche, mientras miraban juntos el mar desde la terraza, Samuel tomó su mano y dijo, «Si pudiera volver atrás, lo único que cambiaría sería haberte conocido antes». Ella respondió suavemente, «Si me hubieras conocido antes, quizás no habría sabido quererte como ahora». El viento soplaba, el mar rugía, y las estrellas parecían escuchar aquella conversación íntima entre dos almas que habían aprendido a amar sin condiciones. Fue la última noche que pasaron juntos. Samuel se durmió con la cabeza apoyada en su hombro, y al amanecer su respiración ya no estaba. Se fue en paz, como había vivido, sin ruido, sin drama, dejando solo amor detrás. Valeria lloró, pero no con desesperación. Sabía que no se había ido del todo, que una parte de él seguiría en cada rincón del taller, en cada mueble restaurado, en cada palabra compartida, y sobre todo en su corazón, que por primera vez no estaba herido, sino lleno. Pasaron los meses, y aunque la ausencia de Samuel era grande, la gratitud era mayor. Valeria siguió su legado. Abrió un nuevo taller dedicado a enseñar a los jóvenes del pueblo. En la entrada colocó una placa de madera que decía, «Para Samuel, que me enseñó que el amor no se promete, se practica». El mar seguía siendo su confidente. A veces hablaba en voz alta, como si él pudiera escucharla. Y quizás sí la escuchaba, en alguna forma que solo entienden los que se aman más allá del tiempo. Una tarde, una niña del pueblo le preguntó, «¿Qué se siente cuando ya no duele el corazón?». Valeria sonrió y le respondió, «Se siente como el mar después de la tormenta. Todavía hay olas, pero ya no asustan». El tiempo siguió corriendo. Valeria envejeció con gracia, rodeada de amigos, de historias, de recuerdos que ya no pesaban. Y cuando sus manos se cansaban de escribir, miraba hacia el horizonte y pensaba que la vida, a pesar de todo, había sido generosa. El día que el mar se llevó su último suspiro, el cielo se tiñó de dorado. Los habitantes del pueblo dijeron que el sol nunca se había puesto tan hermoso como aquella tarde. Y en el taller, sobre la mesa donde trabajaba,
encontraron una hoja con una sola frase escrita en su letra. El amor no muere, se transforma. El mar guardó silencio unos segundos, y luego rugió suave, como si la abrazara una vez más. Semanas después, el pueblo organizó una pequeña ceremonia. En la playa, todos los que alguna vez pasaron por el taller dejaron flores, cartas y pequeñas piezas de madera talladas con corazones. Nadie lloró demasiado, porque sabían que Valeria no se había ido, solo había vuelto al lugar donde todo comenzó, el mar. Y así, Corazones heridos no fue solo la historia de una traición o de una pérdida. Fue la historia de la transformación, de cómo una mujer descubrió que, aunque el amor pueda rompernos, también puede salvarnos. Que no existe redención sin dolor, ni crecimiento sin caída, que perdonar no es olvidar, sino recordar con paz. Porque incluso en medio del dolor, el amor verdadero siempre encuentra su camino. Y si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a quedarte con nosotros en Vidas en Cambio, el canal donde las emociones cobran vida. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos para recibir primero cada nueva historia, cada nueva telenovela, que te recuerde que tu alma merece ser amada sin mentiras, sin mitades y sin miedo. Gracias por escuchar, y hasta la próxima historia que hará vibrar tu corazón.